comprensibles son. Y justamente esta es la parte en la que voy a centrar la atención. ¿Qué tan comprensibles son estos documentos? Y justamente la exposición de la compañera Claudia me llamó la atención cuando dijo que no era muy fácil para los docentes acercarse a comprender estos documentos del marco curricular o de documentos curriculares para el lenguaje. Entonces, digo yo, bueno, la pregunta lo que ellos pedían que realizáramos sobre qué tan comprensibles son, parece que es interesante mirar desde ese aspecto. ¿Qué es lo que está pasando con los docentes que no pueden acceder a ese discurso de los lineamientos y los estándares? Y lo otro, pues, también lo retomé porque pues, me voy a ubicar ahí. Dice, lo que buscamos es lograr que la voz de los docentes se deje oír, que podamos entre todos retroalimentarla a las instancias del poder para que se conozca el impacto real de las políticas curriculares que ellos plantean. Es lo que yo quiero, pues me interesó esto porque es la posibilidad de que la voz de los docentes se escuche. Detrás de sus documentos hay, digamos, de los lineamientos curriculares, de los estándares, del marco teórico de las pruebas saber. No sé si alguno ha tenido la posibilidad de leer el marco teórico de las pruebas saber para las pruebas en quinto, noveno y 11, cuando las han hecho en tercero y en séptimo. ¿Qué hay detrás? ¿Cuáles son los presupuestos teóricos que están detrás de estos documentos? Lo primero que quisiera, y ya lo dicen ellos mismos, resaltar es que hay un giro que van a llamar los críticos el giro lingüístico. Es un salto de la lingüística de la oración a la lingüística del texto y a la teoría del discurso. Eso es como que le cambien de la noche a la mañana todo aquello con que fue formado. Hablo de mí como docente. Muchos de los docentes que aún están en ejercicio han sido formados en esa lingüística. Lingüística también la llaman la lingüística frases. Ahí va a haber un problema bien serio, porque cuando hablamos del discurso nos tenemos que ubicar ya no en la lengua, sino en el habla. Entonces hay dos perspectivas distintas. Los de la textolingüística se centran en la lengua, los de la teoría del discurso se centran en los discursos reales, efectivos, contextualizados, situados, con sujetos de carne y hueso. La lingüística del texto es abstracta y trabaja aspectos desde la sintaxis y la semántica, no solamente de las microestructuras dentro de los textos, sino también de las estructuras del texto. Mientras que la teoría del discurso va a trabajar la parte pragmática. Entonces, ese fue todo el giro que dio. Pues, con los lineamientos curriculares nos ubican, nos hacen saltar acá de alguna manera. Ese es un primer problema y enorme para todos los docentes, por eso forma parte de la dificultad para entrar a esos documentos. Hay un problema muy grande. Solo los docentes que han sido, digamos, formados, acercados a esto, empiezan a comprender qué pasó ahí. Hay un enfoque también en esos lineamientos, digamos, se plantea un problema como el del enfoque constructivista. ¿Y desde dónde? Don Piaget, Vygotsky, pero ¿qué pasa? Que una teórica y también práctica, esta la señora Emilia Ferrero y otras, porque mucha gente ha venido trabajando, siguieron los aportes de Piaget y empezaron a plantear la necesidad de trabajar no con la teoría, el modelo de alfabético silábico, que es un modelo conductista, ¿sí?, de repeticiones mecánicas. Y resulta que cuando se plantea un trabajo desde el constructivismo, justamente se da un salto también. Ya es el sujeto el que accede, digamos, el que se va apropiando, va construyendo el sistema de escritura, pero guiado por un docente que maneja esa teoría. Entonces, dos enfoques orientarán la formación del lenguaje en los lineamientos y en los estándares y en los demás documentos del marco curricular. El enfoque de la significación y el enfoque de la comunicación va más allá
siempre, más allá de la lingüística de la oración, de la significación, tiene que ver con el trabajo del texto y todo el problema de generar sentido, mover la información de los textos y no solamente significado, porque ahí van a hacer esa claridad. Significado es diferente a sentido. Entonces una cosa es el significado, los términos en el diccionario, y otra cosa es el sentido en el contexto lingüístico, pero otra cosa es ya el elemento pragmático que tiene que ver con el enfoque de la comunicación. Como aquí se habla de los dos enfoques, el enfoque de la significación y el enfoque de la comunicación, pues obviamente van a plantear en los lineamientos curriculares un desarrollo de la competencia significativa y la competencia comunicativa. Entonces, ya usted hablaba ahora del problema que había con las competencias transversales para cualquier área de conocimiento, que son interpretar, proponer, argumentar y proponer. Esas tres competencias que son transversales a cualquier área de conocimiento, a ellas se llega en el área de lengua castellana mediante estas supracompetencias, pero es que estas se construyen solo si hay un desarrollo de las competencias específicas de lengua castellana. Entonces uno encuentra que los docentes siempre hablan, pues yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me pasa constantemente en la interacción con compañeros y otros docentes, que siempre están citando las competencias transversales, pero casi nunca están hablando de las específicas. Y las específicas que han planteado allí, todas están referidas al texto y al discurso. Yo quiero citar estos documentos porque no solamente los lineamientos ni los estándares publicados en el 2007, recuerden que en el 2007 los estándares que normalmente estamos manipulando en internet son los del 2007, pero resulta que antes de esos documentos está la resolución 2343. Si uno lee este documento queda asombrado. Todo el presupuesto teórico de la resolución 2343 es el trabajo por la teoría del texto en el aula. Luego vienen esos indicadores de logros curriculares que plantean la necesidad de fundamentar eso, de dónde eso de los logros, que son logros esperados, logros alcanzados, que son desempeños, que son competencias, y eso está en 1998. Lo que me llama más la atención es que cuando voy a leer los estándares del 2003, que hay dos publicaciones distintas, no sé si ustedes saben, dos distintas, una que es para los docentes y la otra que es para las familias colombianas. El discurso de uno y otro difiere, no la esencia de la información, pero el discurso, porque es que el discurso para padres de familia, para las familias colombianas, va a ser un discurso que, como quien dice, esto lo mandamos a los padres de familia para que sepan qué le deben enseñar a los estudiantes. Y cada estándar le están hablando digamos, es como si el niño estuviera diciendo, alcancé este logro, porque esos son criterios de evaluación, ¿cierto? Entonces, está en primera persona, pero como si un niño estuviera hablando. Sin embargo, cuando uno va a los estándares publicados también en el 2003, pero dirigidos al docente, que se está pensando como un profesional en el área específica, los estándares están en futuro, porque están pensados como unos logros a alcanzar. Bueno, quisiera pasar al Baúl Jaibaná. ¿Qué pasó con el Baúl Jaibaná, que fue publicado, que fue entregado en 1997? Un año después de haber salido la resolución 2343, que ya por aquí, yo creo que la dije, 96. Y un año antes de los lineamientos curriculares. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Qué es lo que tiene el Baúl Jaibaná? El Baúl Jaibaná fue pensado para docentes de básica primaria. El Baúl Jaibaná debería de haber hablado a los docentes de primaria, porque el lenguaje en que están hechos los cuadernillos, el lenguaje en que están hechas las fichas, es un lenguaje sin mucho tecnolecto. Aquí los bajan lo más que pueden, porque saben que los maestros no han sido formados en ese campo. Entonces, este material
el material, que hay material referido a matemáticas y a otras áreas, pero también un material referido al lenguaje que conforma el valor general es, mire, uno de los documentos dice esto, un apoyo didáctico y teórico, pero es un teórico bien bastante bajadito, al trabajo sobre construcción de la lengua escrita, construcción, o sea, adquisición del código escrito, de la lengua escrita y las prácticas pedagógicas del aula. Entonces, este documento le permitiría, este Baudelay y todas sus cartillas y las fichas, le permitiría a los docentes un acercamiento para poder dar con él en el aula. ¿Cuál es el problema? Para mí, muchos de los docentes del área de lengua castellana no han sido formados en las teorías en las cuales se fundamentan los documentos curriculares para la lengua castellana y otros sistemas simbólicos, pero teorías que han sido reinterpretadas para la enseñanza de la lengua. La falta de saberes previos, entonces esta es mi otra afirmación, la falta de saberes previos impiden la comprensión, el análisis, la interpretación, la crítica y el uso de información de los documentos curriculares con el propósito de pensar propuestas pedagógicas contextualizadas y claro, de forma más autónoma. Eso lo dice el ordenamiento del profesor, usted es autónomo, le hago esta línea, usted mire cómo lo va a orientar, cómo crea su proyecto. Proyectos de aula que propicien el fortalecimiento de las competencias y habilidades de estudiantes del área. La enseñanza de español como lengua materna está muy anticuada. ¿Quiénes vieron ese artículo? Muy bien. Muchas gracias. No, faltó más, pero el tiempo no da. Falta mucho más ahí. Así que entonces Eliseo tiene muchas gracias por el aplauso. Muy bien. Traté de terminar tiempo. Muchas gracias. Entre lo local y lo global, ¿por qué ese nombre para la presentación? Bueno, pues básicamente porque el tema es la interculturalidad y tal vez una de las características más notables de nuestros pueblos, me refiero a pueblos de América Latina, pero concretamente este pequeño territorio antioqueño, a veces se nota que estamos muy aferrados a lo propio y eso puede convertirse, llegado el momento, en un obstáculo para el reconocimiento de otras realidades. Entonces, una dicotomía en lo geográfico, ¿cierto? Lo local como lo que me corresponde en términos de geografía, y lo global no solamente porque ya se hace mucho más fácil el desplazamiento a otros lugares, sino porque los trámites y las transacciones culturales han hecho que lleguen a nosotros realidades de otros lugares y que nos obliguen de alguna manera a conocer esos otros lugares. Entonces, es muy difícil pensar un sujeto que no esté tocado o que haya recibido influencia de otro sujeto o de otras comunidades o de otras realidades culturales. Eso sin mencionar pues el aparataje tecnológico que nos lleva y nos trae en mundos diversos, que me permite a mí mostrar mi propio mundo y me permite al mismo tiempo recibir, captar y aprender sobre el mundo de los demás. Básicamente esa es la motivación por la cual he llamado mi presentación la interculturalidad entre lo local y lo global. Hay unas narraciones o anécdotas, como les decía ahorita, que nos pueden ilustrar de alguna manera cómo es que naturalmente nos sale un nivel de competencia intercultural. La competencia intercultural o la interculturalidad, visto como una competencia de los sujetos que se relacionan entre sí, no es que se tenga totalmente o no se tenga, sino que se puede también aprender. Tanto que todos podríamos decir que tenemos esa competencia en cierto nivel. Yo recuerdo que cuando estaba en el programa de Español para Extranjeros, que tenía un grupo de estudiantes de varias nacionalidades,
surgió una conversación entre dos libaneses con una estudiante que estaba pues haciendo una observación en la clase. Y el asunto era este. Le preguntaron a los libaneses por qué ellos eran tan machistas. Esa fue la pregunta. Ya ellos tenían pues un nivel de español que permitía ese tipo de interacción. ¿Por qué son tan machistas? Entonces, ya la pregunta está, pues es, digamos, parte de un supuesto, que son machistas. No está preguntando si lo son, sino que por qué lo son. Bien. Pero quien hizo la pregunta no tenía seguramente la intención de herir a estos dos compañeros libaneses. Ellos preguntan, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué dice eso? Dice, bueno, porque ustedes a las mujeres no les permiten salir solas, no pueden comer con los hombres, no hablan con hombres, solo pueden salir de a dos, etc. Y además sobre el dar cubiertas, etc. Y contesta uno de estos muchachos, dice, ve, qué tan curioso. A ver, nosotros hacemos eso con las mujeres, efectivamente lo hacemos, porque nos parece que son lo más importante que tenemos. Y es la manera que hemos encontrado de protegerla, ¿sí? Para que siga siendo lo que es. Culturalmente, la mujer es básica, fundamental en ciertos desarrollos domésticos y sociales. Entonces tiene que ser así. Nosotros lo hacemos como una medida, digamos, de protección. Y por el contrario, a nosotros, allá, nos parece que ustedes son machistas. Y dices, ¿pero por qué? Si aquí la mujer puede hacer lo que quiera, sale, en fin, todo lo contrario, digamos así, a lo que ustedes así dicen, sí. Pero a nosotros nos parece que son machistas porque utilizan la figura de la mujer para fines principalmente económicos. Entonces van a vender un pañuelo o una moto y aparece una mujer. Cualquier tipo de comercial es normal que aparezca una mujer como el elemento atractivo, como el gancho para la comercialización. Entonces a nosotros nos parece que son ustedes los machistas. Bien, la conversación siguió, pero ¿por qué la traigo a colación? Porque es un asunto de visiones de mundo. Es decir, es como si no existiera un código universal que me permitiera a mí saber qué es lo que culturalmente es aceptable o no. Estaba leyendo no solamente pues esto de la Constitución o de la Ley General de Educación, sino que encontré que los lineamientos de lengua castellana, de ciencias sociales, de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos y los lineamientos de ética y valores humanos, todos vigentes en este momento en el sistema colombiano, prácticamente aluden a la interculturalidad de la misma manera. Eso significaría que los docentes de lengua no tendrían que estar llamados a hacer equipo casi que naturalmente con estas otras áreas para el desarrollo de las actividades académicas, precisamente porque la formación intercultural no obedece, como decía ahorita, o a una disciplina o a un lugar determinado, sino que es una competencia, digamos así, general, que está por encima de las disposiciones particulares de cada disciplina y de cada sujeto. A mí también ya me mostraron la paleta, entonces voy a pasar al siguiente punto, que es una especie de contrastación o contraste entre una propuesta que se llama Cambio Valiente del sistema educativo japonés. Ellos han empezado a implementar en algunas escuelas lo que llaman el cambio valiente o la educación global. ¿Eso qué significa?
significa que no promueven el patriotismo, ni hay materias, lo que nosotros llamamos optativas o electivas, y no ponen tareas, bueno, en parte porque estudian tanto tiempo, cuando van a hacer tareas, o las tareas las hacen en el mismo lugar. Y básicamente tiene 5 componentes el currículo de esta propuesta. 1, aritmética de negocios. Bien, con todo lo que eso implica. Y ahí pues aglutinan varias disciplinas. La lectura. Ahí, es decir, la lectura es un componente fundamental de todo el currículo, y obviamente pues ya la opción es elegir qué tipo de textos se lee. El civismo, como respeto a las leyes, sin importar que sean las leyes locales o no, la convivencia, el respeto a la ecología y el respeto a la ética, pues a los valores humanos. Eso comprende el civismo. La computación, pues aprenden lo último en manejo computacional, idiomas, culturas y religiones. Ese es el quinto componente. Idiomas, culturas y religiones. Eso es lo que uno podría llamar un enfoque global del currículo, ¿cierto? Formar sujetos para cualquier parte del mundo. A colonizar el mundo. Bueno, de alguna manera, ¿cierto? Y a recibir también, aparte de eso, sobre todo que en estos momentos las migraciones han alcanzado tal nivel que se hace imperativo el asunto de la formación intercultural. Hay una propuesta que aparece en el Ministerio de Educación peruano, y ya lo llamaron educación intercultural. Toda la propuesta de educación del Perú es educación intercultural bilingüe. Exacto. Entonces ya hay un reconocimiento de otra manera, digamos así, de entrar al terreno de la globalización, ¿cierto? Por el camino, por la vía de la educación, ¿sí? Y evidentemente pues el asunto de la lengua tiene mucha potencia. En las diapositivas que yo voy a pasar algunos links que van a permitir pues ampliar el asunto. Y pues también aquí tenemos propuestas interculturales como la que tiene la universidad, la formación en educación, ¿cierto? Propuestas de interculturalidad que se piensan, ¿cierto? Desde lo local, pero que al mismo tiempo obviamente siempre está en construcción, que se piensa en comunidades abiertas, comunidades que se piensan a sí mismas, pero que no para encerrarse, sino para entrar en contacto con el mundo. Y pues entre otras opciones también es una que se puede mirar. 2 puntos para terminar. 1, que en toda comunicación o en toda relación intercultural se deben tener 3 elementos básicos o 3 acuerdos fundamentales previos para ese tipo de relación intercultural en cualquier campo. Lo que yo pienso es que todo diálogo no debe tener como propósito llegar a un acuerdo, sino que debe tener como base un acuerdo previo. De tal manera que después de un diálogo cualquiera podemos salir igual, teniendo distintas ideas, no estando de acuerdo, pero para que el diálogo se dé y sea efectivo, sí es necesario partir de acuerdo. Entonces, el acuerdo es previo al diálogo, y el acuerdo tendrá que ser en 3 asuntos fundamentales. 1, la autocrítica, es decir, verme y reconocerme a mí mismo, ver y reconocer lo que voy a decir. En segundo lugar, para no extenderme mucho, el respeto por el otro. Eso implica que mi autocrítica
está en función no solamente del reconocimiento propio, sino del reconocimiento del valor del otro. Y en tercer lugar, el reconocimiento de criterios comunes. Digamos así, el escenario en el cual nos vamos a encontrar para establecer el diálogo.